Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva semana, a su fortalecimiento académico. Yo soy su profesor David Rebolledo García, que les recuerda que estaremos muy pendiente de sus comentarios, así que todos a participar ahí en la caja de comentarios, ya que está con nosotros nuestro estimadísimo Educaleón, al cual le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes a todos, estimados educaliones. Bienvenidos nuevamente a una semana más de conocimiento de saber aquí con el profesor David Rebolledo. Damos un fuerte aplauso a la alumna Yanedit Blanco Barona, quien fue la primera educaliona en comentar presente correspondiente al grupo de Acapulco. Bienvenidos todos. Volvemos contigo, profesor David. Muy bien, ¡Qué excelente! A toda garra ustedes, chicos. Y bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a analizar algunos aspectos clave del módulo de humanidades, como lo es la filosofía. Veremos cómo esta forma de análisis cambió no solo nuestra forma de pensar, sino también influyó en la creación de las ciencias. Por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Cuando te dicen o escuchas la palabra filosofía, ¿qué es lo que piensas, educaleón o educaleona? A ver, dime allí en comentarios qué es lo que tú piensas cuando te dicen o escuchas la palabra filosofía. Vamos a darte un pequeño tic-tac ahí a todos ustedes para que pues vayan compartiendo sus ideas, sus opiniones, y también yo les doy la bienvenida a todos los educaleones que ya se están conectando a su fortalecimiento académico. Vemos ya muchos de ustedes por acá, así que muy atentos por allí, muy participativos. Vamos a ver qué es lo que nos han comentado con respecto a esa pregunta. Les repito, ¿qué te dicen o qué piensas, qué es lo que se te viene cuando escuchas la palabra filosofía? A ver, veamos, educaleones, ahí en sus comentarios. Vamos para eso a escuchar a la voz del pueblo, la voz del estudiante, a nuestro estimadísimo Educaleón. Muchísimas gracias, profesor David. Aquí andamos nuevamente dándole voz a todos ellos educaliones que están aquí presentes en la transmisión del día de hoy. Tenemos la participación de los alumnos de Prepa Violeta, Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Tasco y Tlapa, quienes están diciendo bienvenidos y vienen con toda la actitud. Adicionalmente, encontramos una alumna presencial de nombre Violeta Reapaz, quien nos comenta un hola con su hashtag activo. Y referente a las respuestas que usted comenta, Yulisa Jiménez nos comenta que es conocimiento, mientras que Laurita Rivera nos dice que habla de filosofía e historias. Ya vemos ahí, andan bien activos, Algunos están diciendo el entendimiento, otro que estudia las ciencias. Muy bien, pues a todos ustedes que ya, algunos de hecho me estoy dando cuenta que ya han compartido la transmisión. Un rugido de león para todos los que ya compartieron la transmisión, claro que sí. ¿Por qué? Porque ustedes ya están participando en esta dinámica. Recuerda que si te va gustando esta transmisión, tienes que dejar aquí tu reacción para que nos demos cuenta de que sí te gustó, y también comparte la transmisión para que lleguemos a más personas y seamos ese movimiento educativo que buscamos. Y bueno, quizá te pase todo esto con la pregunta cuando escuchas la palabra filosofía. Quizás piensas en eso que te haces cuestionarte todo. Como cuando te preguntas cosas tipo, ¿por qué existe el mundo? ¿Quién soy realmente? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Es cuando te pones en modo mente profunda, ¿no? Y empiezas a pensar en cosas que normalmente no te detienes a analizar, ¿sí? Por ejemplo, también suena en casos como cuando te dicen pensadores famosos, algunos sobre Platón, Sócrates, que en algunos casos, en vez de dar respuestas, hacen más preguntas, o quizá pues pasan cosas como que no te puedes explicar en ese momento y te pones a reflexionar. Bueno, recuerda que la filosofía no es memorizar como tal datos, sino es atreverte a pensar por ti mismo, aunque no tengas una respuesta clara, y pues también podemos entenderlo como si lleváramos a nuestro cerebro al gimnasio o al gym, como algunos dicen por allí, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Sí? Así que pues veamos, todos tenemos hasta cierto punto, y ya compartieron, alguna noción de lo que es la filosofía.
Entonces, ahora sí, comencemos. Es vital primero definir qué es la filosofía, ¿no lo crees? Todo comienza con el poeta Homero, con sus obras principales La Ilíada y La Odisea. Aquí aprendemos que la filosofía es un saber y un quehacer humano. Recuerda que proviene del griego philos, o sea, amor, y sofía, que significa sabiduría. La finalidad de esto es hacer una reflexión sobre la existencia y el conocimiento. ¿Has pensado cómo era el mundo antes de que se creara la filosofía? A ver, vamos a darle allí unos segunditos en el reloj a todos ustedes los educaleones para que compartan sus respuestas. ¿Cómo creen que era el mundo antes de que se creara o se inventara esto de la filosofía? ¿Cómo se imagina? A ver por allí. Hagamos un poco de imaginación en todo esto, echemos a andar la mente y opinemos. Opinemos allí en los comentarios, estimados educaleones. Vamos a ver sus respuestas, vamos a estar leyendo todas sus respuestas aquí en la transmisión, así que muy atentos por allí, ¿sí? Y entonces, ¿cómo era el mundo? ¿Será tan diferente como lo conocemos ahora? ¿O la filosofía marcó solamente una moda, una pequeña diferencia? ¿Tú qué crees? ¿Cómo era el mundo antes de la filosofía? Para esto vamos a escuchar a nuestro estimadísimo Educaleón para ver qué tanto nos están compartiendo nuestros estimados estudiantes por allí en los comentarios. Muchísimas gracias, profesor David. Aquí nuevamente dando la voz a aquellos educaliones que están presentes en la transmisión del día de hoy, lunes 30 de junio, empezando con Yamitzi Karina, quien nos dice que me gusta mucho la filosofía. Lady Aileen nos comenta que las creencias de una persona o un grupo de personas. Por otro lado, Luis Notario nos dice que supongo que antes era menos razonable. Carlos Mario González, otro tipo de realidad. Viri Bolaños nos dice que todo revuelto y Laurita Rivera nos dice que no había orden. A su vez compartimos la participación de la alumna Valentina Gallardo, quien nos comenta, era muy diferente porque era solo lo que se creía y debido al estudio o a la ciencia han crecido más por los descubrimientos. Muy bien. Además, algunos de ustedes están compartiendo que pues no había muchas explicaciones, ¿no? Y eso es exactamente, pues antes de que llegara esta manera de analizar las cosas, todo se apoyaba en los mitos, sobre todo de las deidades. Había un dios del trueno, o un dios de la abundancia, o por qué no, un dios de la guerra. Existía un mito para cada fenómeno natural y social. Entonces, así se daba la explicación de todos estos acontecimientos. ¿Recuerdas cuando en las películas de las civilizaciones como la egipcia o la griega mencionan los dioses han hablado o los dioses se han enojado con el pueblo? Bueno, esto es porque era la única forma de justificar estos fenómenos o acontecimientos. ¿Qué te parece? A ver, dinos ahí en comentarios, ¿tú qué crees? ¿Crees que la vida en la actualidad sería la misma si no existiera la filosofía? A ver, díganos por allí en los comentarios a todos los educadores. Vamos a darles unos tic-tac allí para que nos compartan sus reflexiones. Y mientras tanto, podemos ir pasando a algunas diferencias. ¿Por qué? Porque entre todo esto tenemos que haber hecho alguna diferencia. Evidentemente estábamos hablando de la cuestión de los mitos, pero esto tiene que ver mucho con la religión, ¿no lo crees? Pero también hablábamos que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Entonces, ¿la ciencia será lo mismo que la filosofía? ¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre filosofía, ciencia y religión? A ver, ¿será lo mismo? ¿Tú qué dices? A ver, mientras tanto, veamos a los comentarios aquí. A todos ustedes, educadores, nos estamos leyendo, estamos recibiendo todas sus respuestas y vamos con la voz de la selva, la voz del Educaleón. Aquí andamos a toda garra. Y Monse Godínez nos dice, no había mucho razonamiento. Luis Alberto Gómez Gudiño nos comparte su duda referente a lo ya aprendí del día miércoles. No te preocupes, solamente debías de colocar tu nombre completo dentro de la transmisión. Barreroli Almanza nos dice, creían en sus dioses mitologías, explicando la griega y la egipcia.
María Barrera nos comenta, el mundo se explicaba principalmente a través de los mitos y relatos religiosos. Muy bien, excelente, ¿verdad? Es una forma de explicar los acontecimientos y, ¿por qué no?, de darle una explicación al origen del ser humano. Pero, pues, si te das cuenta, estos son cruciales para poder analizar todo esto. ¿Por qué? Porque, pues bueno, había diferentes cuestionamientos educaliones. Recuerda, la filosofía se va a enfocar en un saber reflexivo y universal. Por su parte, la ciencia va a basar su conocimiento por medio de la observación y la experimentación, mientras que la religión explica los acontecimientos en creencias o garantías sobrenaturales, llámese un dios o dioses. Esas eran las garantías sobrenaturales. A partir de eso se explicaban los fenómenos sociales, pero también naturales. Así que, si te dan cuenta, todo esto se habla sobre una realidad, pero analizada desde diferentes perspectivas. Así que vamos a ir viendo, hablando ya concretamente de la filosofía. Esta cuenta con diferentes metodologías o disciplinas que se van a enfocar en diferentes formas de pensar, como la lógica, que es la validez de los argumentos. Con esto nos lleva al análisis, a un análisis metafísico. ¿Por qué? Porque va abordando la realidad. A ver, Educaleón, Educaleona, ¿crees que compartimos una realidad o existen varias realidades? Ya ven que por allí en los cines de repente nos manejan este tipo de cosas. Vamos a darles un pequeño tic-tac a todos ustedes. Y como les digo, o sea, de repente pareciera algo tan antiguo, pero que al mismo tiempo sigue siendo tan relevante, ¿no? Por ejemplo, cuando en las películas hablan sobre los universos, ¿no? Entonces hablamos de diferentes realidades, ¿sí? Como en las películas de superhéroes. Allí hablan sobre diferentes universos en que pasan diferentes cosas, pero se analizan desde diferentes perspectivas. Así ocurre con las realidades. ¿O tú qué crees? A ver, díganos allí en los comentarios. ¿Cree que todo esto influye en nosotros como sociedad? Sí, a ver, vamos a ver por allí. Ya veo que están llegando sus comentarios, y para esto nada es mejor que nuestro queridísimo Educaleón para darles voz a todos ustedes. A ver cómo vamos por allí. Muchísimas gracias, profesor David Rebolledo. Iniciamos con Alonso García, quien responde a las preguntas previas. Ciencia es la educación de la materia. Filosofía, la ciencia sobre lo desconocido y dudar de todo. Religión, estudia cultura sobre los dioses. A su vez, Estrada Lucia Patti nos comenta, la filosofía nos permite reflexionar sobre nuestra existencia. Gray Osorio nos comenta, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Violeta Rea nos comenta, yo no pude colocar mi nombre completo el día miércoles. No te preocupes, Violeta, todavía estás a tiempo de poder participar en esa dinámica. Laurita Rivera, que está muy participativa el día de hoy, nos comenta, existen varias realidades. Mirna Ivonne apoya la afirmación de Lupita, al igual que Ruth Araceli Juárez. Por último, Rocío Durreda nos dice que existen varias realidades. Muy bien, Educaleones. Están a toda garra. Yo les mando un rugido de león a todos ustedes, claro que sí. Y como se dieron cuenta, todo esto va formando o va dando forma a nuestra forma de ver no solo el mundo, sino sus fenómenos. Y además da una forma esencial de cómo relacionarnos, puesto que adquirimos o tenemos hábitos y costumbres dentro de nuestra sociedad. ¿Se te viene alguna a la mente? Dinos en los comentarios alguna costumbre de tu región o hábito. Quizá podamos aprender algo más por allí. Todo esto de las costumbres y los hábitos hace parte de la ética, que es parte de la filosofía y de sus métodos o disciplinas. Así que veamos por allí qué tanto nos han compartido. Por ejemplo, yo les puedo compartir que todos tenemos en común una costumbre a nivel nacional, que es el Día de Muertos. Es una costumbre, ¿sí? Pero es propia de nuestro país. Quizás en otros países no tienen alguna costumbre, alguna tradición así. Quizás tienen otro tipo de tradiciones, como por ejemplo en Estados Unidos el Halloween.
Ahí está. ¿Sí? Si te das cuenta, todo esto tiene que ver con la parte de la ética. ¿Sí? Y bueno, veamos sus respuestas. Pero ¿cómo las vamos a ver, Educaleones? Las vamos a ver con la voz de la selva, la voz de la comunidad Educatón, el Educaleón. ¡Rar! Con este fuerte rugido de león nos hacemos presente y empezamos con Megan 8, quien nos dice que la metafísica habla de eso, que hay diferentes realidades, mundos paralelos, y la lógica pues es solo lo que se ve. Goana Suri nos dice que existen varias realidades. Elio Abba nos comenta, yo creo que son diferentes momentos en la misma realidad. Shalomejo Abad nos dice, la ciencia busca conocimiento objetivo a través de la observación y la experimentación. La filosofía utiliza la razón para comprender la realidad y el ser humano. Y finalmente, la religión se basa en la fe y creencias sobre lo divino. Por último, nos comenta Doris Flores, que es de Prepa Violeta y nos da un presente. Estimado Educalión, si tú también quieres compartir tu opinión y que sea escuchada por los demás integrantes de esta bonita comunidad, te invitamos a participar para que así puedas leer tu comentario. Igualmente, si tienes alguna duda, puedes aprovechar este espacio para poder expresarla. Y bueno, vamos a cerrar ahora sí con Valentina Gallardo, quien nos comenta que en el bautismo, el Día de Muertos, las fiestas patronales y el uso de los pueblos. Muy bien, Educaleones. Efectivamente, algunos de ustedes también están compartiendo lo de las peregrinaciones o las posadas en diciembre. ¿Quién no ha ido a una posada, verdad? Claro que sí. Y pues bueno, así como se analiza la sociedad por parte de la ética, también se estudia lo ya existente. Pero, ¿cómo es esto? A veces puede ser contraproducente. Pues no, Educaleón. Con el método de la ontología o la disciplina de la ontología de la filosofía, es donde podemos estudiar esto. ¿Dónde lo podemos ver? Muy sencillo, en las especializaciones, por ejemplo, de las mismas disciplinas. Algo muy común tiene que ver con la medicina. La persona que estudia medicina se convierte en un médico, pero cuando se quiere especializar, por ejemplo, en el corazón, se convierte en un cardiólogo. O sea, que está estudiando o especializándose en algo que ya existe. No es como que invente el corazón ya existe y siempre ha existido en todos los seres humanos. Así en la filosofía es el estudio del ser. Para que todo esto sea comprobado, se emplea la epistemología, que estudia el origen y la validez al conocimiento, pero también la estética, que participa en todo esto. Y hablando de estética, y no me refiero ahí donde nos vamos a cortar el cabello, sino me estoy refiriendo a la percepción de la belleza. ¿Cómo crees o crees que la percepción de la belleza influye en nuestra vida? ¿Creen que la belleza es la misma o ha ido cambiando conforme va pasando el tiempo? ¿Qué ejemplos me puedes compartir? Dime allí en los comentarios un pequeño tic-tac a todos ustedes para que tengan ese tiempo, ese espacio para compartirnos sus opiniones, sus ejemplos, y en lo que llegan sus respuestas, yo les recuerdo que pueden dejar aquí su reacción, compartir esta transmisión para llegar a muchas personas, pero también te invito a seguir nuestras redes sociales, como lo es aquí el Facebook de Universidad INPE, Facebook de Educatón Morelos, Educatón Nuevo León, Educatón Jalisco, Educatón Colima, Educatón Sonora, y prepárate, paisano, para los que nos ven en el extranjero. Además, te recuerdo que es muy importante que sigas nuestro canal de WhatsApp para que no te pierdas de ninguna información relacionada a tu programa académico. Así que muy atentos por allí. Y bueno, ¿creen que la belleza es la misma o está cambiando o va cambiando conforme pasa el tiempo? Dime tú Educaleón, Educaleona, ¿qué opinas? ¿Será lo mismo? A ver, para entender todo esto y escucharlos, me gustaría, por favor, aquí al Educaleón que nos lea sus respuestas. Claro que sí, estimado profesor David. Empezamos con Mirna Ivonne Pérez, que nos comenta, la belleza cambia con el paso de tiempo. Brigui Bolaños nos comenta, la estética es la belleza. Joana Contreras nos comenta, va cambiando mucho, por ejemplo, en la ropa. Carlos Mario González nos comenta también, ha cambiado conforme pasa el tiempo, desde la vestimenta hasta lo físico. Alejandro Liares nos comenta, los cortes de cabello y la vestimenta ha cambiado con el paso de los años.
Mirna Ivonne Pérez nos comenta, la comunicación entre los humanos es más bella y entendible. Por último, Noé Chiquis nos comenta, estética estudia la esencia y la recepción de la belleza. También se le conoce como la teoría del arte. Y efectivamente yo rescato el comentario de Noé Chiquis, le mandamos un fuerte rugido de león, porque estamos hablando de la estética desde un punto filosófico. Así que hay que aprender a separar esa definición y ese término de Educaliones con todo el contexto que conlleva. A su vez, les comparto, ¿están de acuerdo con la opinión de sus compañeros? Regálenos una reacción de corazón o un león para llegar a una conclusión en esta clase. Y te invito nuevamente a que si tienes la respuesta de la pregunta dada por el profesor, escribe tu comentario y haz que tu rugido de león suene en vivo. Continuamos con usted, profesor David. Muy bien, Educaliones, a toda garra, ¿verdad? Y efectivamente, esas clases, este fortalecimiento académico es para que tu voz sea escuchada. Y pues todo esto, pues veo que han dejado muy buenos comentarios, excelentes comentarios a todos ustedes, Educaliones. Un rugido de león a todos los que están participando. Pero si hablamos de métodos, también debemos hablar de los filósofos, como el primero de ellos. ¿Recuerdas quién fue? A ver ahí, hagamos memoria si se acuerdan quién fue el primer filósofo. ¿Tú qué dices? Había un pequeño tic-tac para que veamos a ver si se acuerdan quién fue el primer filósofo, quién inició ese tipo de movimientos, ¿no? Porque recordemos, estaban hablando de las modas ahí en comentarios. Todo esto es un movimiento, ¿eh? Todo es un movimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las modas es efectivamente un movimiento social, un movimiento de rebeldía en algunos casos, en algunos otros es dejar claro una postura, ¿no? O como ocupar cierto tipo de color, por ejemplo, en ciertos meses, como el día de hoy, ¿no? Así que allí está una de las cosas. ¿Sí recuerdan quién fue? A ver, efectivamente, exactamente, fue Tales de Mileto. Él tenía como principio de todas las cosas que era el agua. Mientras que, por su parte, su discípulo Anaximandro afirmaba que el origen era el apeirón, que es una sustancia eterna e indefinida. Así como lo hizo Anaximandro, su estudiante Anaxímenes afirmó que el origen de todo era el aire. ¿Quién crees que tenga razón? O más bien, ¿cómo crees que llegaron a esa conclusión? Ahí un pequeño tic-tac a todos ustedes. Sí, cuéntanos tu opinión en los comentarios. Veamos quién tendrá la razón. Anaxímenes, Anaximandro o Tales de Mileto. A ver, si se dan cuenta, ¿cómo llegarán a esa conclusión? ¿De repente es un poco complicado o será algo mucho más sencillo? A ver, para escucharlos a todos ustedes, vamos a escuchar su opinión, sus comentarios con la voz de nuestro estimado Educaleón. Muchas gracias, profesor David Rebolledo. Aquí continuamos dándole la voz a todos aquellos educaliones que están comentando en la transmisión del día de hoy. Y bueno, predomina más que nada la afirmación sobre que Tales de Mileto fue el primer filósofo en relación a la pregunta que usted comentó durante la transmisión en vivo. Tenemos todavía comentarios referente a las respuestas anteriores, refiriéndonos a la belleza y los cambios que esto conlleva en las diferentes sociedades y las diferentes generaciones. A su vez, Mirna Ivonne nos comenta que los tres tenían la razón y Lore Carrión afirma nuevamente la afirmación de Mirna Ivonne. Por último, Carlos Mario González nos comenta que en base a experimento llegaron a esas conclusiones. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Usted qué nos comenta, profesor David Rebolledo, en función del comentario de Carlos Mario González? Ándale, ya está, profesor, salió el Educaleón. No es cierto. Muy bien. Pues, ojito por allí, porque recuerda que la filosofía es una reflexión. Se obtenía el conocimiento a partir de las reflexiones, mientras que la ciencia se ocupaba el experimento. Por eso es una gran diferencia entre una y otra. Y pues veo muy bien a todos ustedes, veo que están a toda garra, un rugido de león para todos ustedes, con sus comentarios, pero también fueron apareciendo figuras como Pitágoras, que afirmaba que la existencia se definía con el uno. Sin este era la nada. Por ende, la epistemología o arché de Pitágoras es el número. Ojito por allí, vayan anotando las partes importantes de cada filósofo, Educaliones, para que cuando quieran repasar estos contenidos sea mucho más sencillo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque Pitágoras decía que era el 1 y que sin este era la nada. Recuerda, educadores, ahorita dirán, y el 0, o sea, el 0 es la nada. Bueno, en ese momento no se conocía el 0. Recuerda que el 0, y ahí va un educativo por allí, recuerda que el 0 forma parte de la cultura maya y no se descubrió hasta muchísimos años después. Así que en ese momento, cuando Pitágoras afirmó que la existencia se definía con el 1, es porque pues el 1 representaba la existencia y sin este, pues era la nada. Es allí la diferencia, ¿vale? Y pues bueno, también aparecieron Parménides, que contemplaba al ser como el principio fundamental. O también tomen en cuenta a Empédocles, que decía que los elementos básicos, o sea, el agua, el aire, el fuego y la tierra, eran unidos por un quinto elemento, el amor. Eso me recuerda a una película llamada así, El Quinto Elemento, que efectivamente se basa en la filosofía de Empédocles. Qué curioso por allí, ¿verdad? ¿Recuerdan esa película? Sí, pero pues también destacaron Leucipo y Demócrito por otro lado. Ellos provenían de la escuela tomista y sentaron las bases del átomo al pronunciar que eran partículas indivisibles en movimiento. Y esto se pudo comprobar por medio de la ciencia hasta el siglo pasado. ¿Lo sabías? Esto se comprueba cuando se estudian las partículas atómicas. ¿Te imaginas qué tan avanzadas eran estas reflexiones? ¿Crees que la ciencia o la forma de llevar nuestras vidas en la actualidad serían iguales sin estos conocimientos? ¿Por qué crees esto? Dinos allí en los comentarios, hay un pequeño tic-tac para todos ustedes. Díganos allí en los comentarios por qué creen que estos acontecimientos o que este tipo de reflexiones cambiaron la forma en cómo llevamos nuestras vidas en la actualidad. A ver, por allí Educaliones, vemos aquí que ya están llegando muchísimos más Educaliones, ¿verdad? De diferentes grupos, sobre todo de Chilpancingo, Taxco, Tlapa, Iguala y de Aguascalientes también. Saludos a todos, unos aplausos a todos ustedes porque están bien pendientes de su fortalecimiento académico, que están a toda garra. Ahora sí, vamos a escuchar a la voz del pueblo, la voz de los estudiantes, la voz del Educalión. Wow, muchísimas gracias, profesor David Rebolledo. Empezamos con Giovanni Cárdenas Canto, quien nos dice: cada uno tenía opciones diferentes, pero muy valiosas. A su vez, compartimos una duda que yo creo que muchos estudiantes tendrán en este momento y que viene de la parte de Brigui Bolaños. ¿Pitágoras no era solo matemático? Esa respuesta la vamos a contestar terminando de responder los rugidos de leones. Por aquí nos comenta Carlos Mario por los diferentes pensamientos. Mirna Ivonne Pérez, que está muy participativa también el día de hoy, nos dice: porque comprobaron sus teorías todos y llegaron a diferentes conclusiones. Lady Aileen nos comenta: no, porque seguiríamos en la ignorancia. Alec Hernández nos comenta: creo que no, porque fueron la base a seguir investigando. Y por último, Doris Flores nos dice: no sería igual porque estaríamos en la ignorancia. Por último, quiero mandar un fuerte rugido de león al grupo EduG249P en Cuernavaca, Morelos, que también están al pendiente de la transmisión y están compartiendo esta publicación en sus estados personales. Bienvenidos, Educaliones. Les recuerdo, regálenos una reacción a todos los estudiantes que están siguiendo el en vivo para llegar a una conclusión. Es decir, si están de acuerdo, por favor, compartan una reacción o su Educalión para que podamos tomar eso como que también están ustedes de acuerdo. Adelante, profesor David, volvemos contigo. Muy bien, efectivamente, ¿verdad? Todo esto es algo muy interesante. Veo que les gusta esos temas de la filosofía. Es un tema que se presta pues para platicarlo, inclusive para profundizarlo, y podemos pasar toda la noche hablando de filosofía, pero pues al final todas estas figuras surge una que marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todas estas figuras que hemos hablado toman en cuenta los elementos, como el agua, el aire, el fuego, la tierra, el apeirón, ¿no? La cuestión del número, ¿no? Y con respecto a la pregunta que hacían de que si Pitágoras, pues sí, Pitágoras, ese Pitágoras que nos mencionaban, que el famosísimo teorema de Pitágoras, ese de los triángulos y la hipotenusa, etcétera, ese mismo Pitágoras
también aportó a la filosofía. Así que, ojo por allí. Por eso, la epistemología de Pitágoras es el número. Así que no lo olvides, ahora ya te la sabes, ¿sí? Y pues bueno, ante todo esto, como les digo, surge una figura que marca un antes y un después en la filosofía griega. ¿Sabes a quién me refiero? A ver, díganme por allí en los comentarios, ¿saben de quién estamos hablando? Efectivamente, me estoy refiriendo a Sócrates. Sócrates fue considerado como el hombre más sabio de Delfos. Su sabiduría se puede entender con la famosa frase: yo solo sé que no sé nada. Esta frase hace referencia a la docta ignorancia. Pero dime tú, Educaleón, Educaleona, ¿cómo entiendes esta frase? Dímelo ahí en los comentarios, un pequeño tic-tac para ustedes para que nos puedan compartir sus opiniones. Yo solo sé que no sé nada. ¿Cómo lo entiendes? ¿Será muy difícil de comprender o será muy sencillo? A ver, ¿tú cómo lo entiendes? ¿Qué ejemplo me puedes dar? ¿Sí? Y es lo que esperamos tus respuestas. Te comento que el método que empleaba Sócrates es la mayéutica, que es el arte de preguntar. Él afirmaba que la verdad reside en todos nosotros y solo debíamos de extraerla por medio de preguntas. Ahí va un educativo ahí histórico de Sócrates, y es que a partir de que él ocupaba esa metodología que es la mayéutica, pues llegaba a incomodar. Él te preguntaba y un buen día incomodó a un general de ahí de la antigua Grecia, que pues lo hizo meterse en problemas y pues ni modo, tuvo que pagar las consecuencias por andar preguntando cosas que de repente ya no queremos contestar, ¿sí? Y bueno, ¿cómo vamos por allí? ¿Cómo entienden el yo solo sé que no sé nada? Para esto, escuchemos las respuestas que nos tiene ya nuestro estimadísimo Educaleón. Muchas gracias, estimado profesor David Rebolledo. Empezamos con Mirna Ivonne Pérez, quien nos comenta que siempre hay que investigar más de todo. Berrianoli Almazán nos comenta para no entrar en problemas. Gabriel Carrillo nos dice que invita a la reflexión. Lupita Beltrán nos comenta que sabe mucho pero no opina. Mirna Ivonne Pérez nos comenta que siempre hay más por aprender. Gray Osorio nos comenta, después de los filósofos presocráticos comienza el humanismo griego en la filosofía. Esto significa que la reflexión central cambia. Los filósofos ya no se presentan por los asuntos del universo. Yo creo que ahí el autocorrector te jugó algo en contra y quiere referirte a que no se preocupan por los asuntos del universo, la naturaleza o el origen de todas las cosas. Ahora la reflexión gira en torno al ser humano. Doris Flores nos reafirma que yo solo sé que no sé nada. Y yo agradezco que tengamos esta conversación en la clase el día de hoy y no a las 3 de la mañana solo en mi habitación. Volvemos con usted, profesor. Muy bien, a toda garra, ¿verdad? Qué increíble forma de analizar las cosas, ¿no lo crees? Pero no es todo. También su discípulo se enfocó en el análisis de la verdad, pero ocupando otro canal, o sea, otra perspectiva para obtenerla, siendo la dialéctica el medio por el cual obtenía la verdad. ¿Sabes a quién nos referimos ahora? A ver, díganme por allí en los comentarios si se acuerdan. ¿Se acuerdan de esa parte? Pero antes de decirles el filósofo y lo que estaban comentando, muy curioso por allí. Cuando Sócrates dice yo solo sé que no sé nada, se refiere precisamente al conocimiento que no ocupas. Y mira, profesor, ¿qué está diciendo? Pues no me he vuelto loco. Precisamente se refiere de qué se sirve, por ejemplo, independientemente de los trabajos que ustedes tengan, los empleos, puede ser un cajero o un vendedor, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, para un cajero, ¿de qué le sirve saber cambiar una llanta? Quizá para su trabajo no le sirve para nada, pero al mismo tiempo el saberlo hace que en momentos de emergencia sepa responder con prontitud y ejecutar una solución. ¿Ya vieron? A eso se refiere. Por eso dice, yo solo sé que no sé nada porque siempre hay algo nuevo que aprender. ¿Y tú, Educaleona? ¿Estás lista para aprender? Ahora sí, ya sabes a quién nos referimos con este filósofo que ocupa la dialéctica. Exactamente, nos referimos a Platón. Esta consiste en dialogar o mantener una conversación, a diferencia de la mayéutica. ¿Sí? La mayéutica es el arte de preguntar, pero la dialéctica es
el arte de poder dialogar o mantener una conversación, ya que es clave para obtener la verdad. Dentro de todo esto nos dio la teoría de las ideas, el cual divide la realidad por medio del mundo sensible y el de las ideas. Por un lado, los sentidos, o sea, el mundo sensible, y por otro, la idea. Con todo esto, pareciera que ya nos dio muchas cosas Platón, pero también analizó cómo el conocimiento apertura la mente, en el sentido de que te haces más consciente de tu realidad a medida que te preparas. Así es, Educalión Educaleona, como lo haces tú en estos momentos. Esto se analiza a través del mito de la caverna y gracias a esto nos puede aterrizar la metodología que empleaba, o sea, la teoría de las ideas y el mito de la caverna para concretar con esto los grados del saber, que son pistis e icacia, o sea, las credibilidades y las apariencias. Doxa, opinión, el conocimiento de la opinión. Dianoia, el razonamiento. Episteme, la reflexión. Y la noesis sería la visión pura del ser. ¿Qué te parece, Educalión Educaleona? ¿Alguna vez te has escuchado del amor platónico? ¿Cómo entiendes la filosofía de Platón? Veamos tus respuestas allí en los comentarios. Vamos a darle un pequeño tic-tac a todos ustedes para que pues podamos escucharlos, ¿ok? Y pues bueno, cada uno de ustedes, si se dan cuenta, estos grados del saber, como lo es pistis, icacia, o sea, las credibilidades. Por ejemplo, pistis, credibilidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que otra persona te contó. No sabes si está bien o está mal, pero porque ya te lo contó, ya lo sabes, ¿sí? Y es un conocimiento de apariencias, ¿no? La doxa ya sería un punto de vista, dar tú tu opinión sobre algo que te están contando. La dianoia ya va enfocada al razonamiento, con algunos datos. Tú decir, bueno, yo creo que pues igual estuvo bien o estuvo mal, o por qué no hicieron esto. Ya hay un razonamiento. Y por ende, la episteme, la reflexión, sería la parte filosófica. Sería decir, bueno, ¿por qué no pensamos esto antes? ¿Qué es lo que nos faltó? Ah, ¿verdad? Ya estamos generando una nueva forma de análisis. Pero para escuchar sus respuestas de esto, ¿qué les parece? ¿Se han escuchado sobre el amor platónico? A ver, ¿cómo lo entienden? A ver, pasemos a escucharlos por medio de la voz de la selva, la voz del Educaleón. Muchas gracias, profesor David Rebolledo. Empezamos con Victoria Julián, que nos comparte que el amor platónico o la frase platónico hace alusión a algo inalcanzable. Valentina Gallardo nos comenta, es algo que queremos pero no podemos tener. Jesús Valenzuela nos comenta que es un amor inalcanzable. Pacheco Farid nos comenta que es un sinfín de ideas. Jared Eduardo Castelleda nos comenta que Platón decía que el amor debe elevarse. Barrera Olip Almazán nos comenta algo que quieres pero no puedes tener. Olegario Pérez Gómez nos comenta amor platónico, lo que te imaginas o lo que no has logrado, lo que sientes. Ok, creo que ahí nos falta mejorar un poquito la redacción, pero no te preocupes. Arcelia Peñara Estrada nos comenta, es un amor inalcanzable. MH Megahit nos comenta, algo que no podemos tener. Giovanni Cárdenas Canto, el amor platónico es amar a alguien y no tenerlo, soñar y soñar. Y con este comentario triste yo me despido de momento y volvemos con usted, profesor David Rebolledo. Muy bien, Educaleones, excelente, excelente y muy buenos rugidos que hemos escuchado el día de hoy. Y pues en cierto punto tienen razón. Si bien el amor platónico es algo que no se puede obtener, o bueno, no se puede poseer, pero es algo que se puede contemplar. Y al momento de contemplarlo, ya lo estás poseyendo. Es algo muy interesante por allí. Para mayores referencias, léanse El banquete, ahí de los diálogos de Platón, ¿sí? Para que puedan ir profundizando sobre este tema. Pero, dentro de todo esto, ¿qué habrá pasado después? ¿Sí? Ahora les voy a platicar de Aristóteles. Él fue discípulo de Platón. Nos regaló la filosofía materialista.
Él afirmaba que todo acto tenía una potencia, como por ejemplo, cuando plantamos una semilla, la potencia de dicho acto es que en el futuro habrá un árbol. También nos dio las categorías del ser y la teoría de las 4 causas. Esto es fundamental en su filosofía. Recuerda que Aristóteles fue el primer filósofo materialista, y esto se refiere a generar un objeto a partir de una idea, y por ende así existimos. Por ejemplo, sus dispositivos celulares, computadoras, televisión, todos estos aparatos, todo lo que vemos, fueron pensados en un inicio, o sea, todo comenzó con una idea. ¿Qué otro ejemplo se te ocurre, Educalón de Educaleona? Dímelo ahí en los comentarios. A ver, vamos a ver, hay un pequeño tic-tac para todos ustedes, ¿sí? Y bueno, como se darán cuenta, hasta este punto vemos cómo partimos de los elementos hasta llegar a partículas y de allí a dar una explicación de cómo podemos o es que podemos crear y materializar nuestras ideas. Así que, ya que les dimos un pequeño espacio para que nos compartan sus opiniones, vamos a escucharlos con nuestro Educaleón. ¿Cómo vamos con estos comentarios, Educaleón? Wow, claro que sí, profesor David Rebolledo. Vamos recuperándonos de aquellas reflexiones que nos comparten los educaliones, empezando con Sol Hipólito, que le mando un fuerte rugido de león por el comentario que nos está compartiendo. El amor platónico es idealizar a la persona amada, enfocándose en sus cualidades y virtudes, mas no en lo físico. Platón creía que el verdadero amor era una conexión profunda, espiritual y entre dos personas. ¿Ustedes están de acuerdo, estimados educaliones? Carlos Mario González nos comenta, la idea de poner un negocio que gradualmente va creciendo y al final se convierte en una cadena comercial. Parece que tenemos muchos educaliones que tienen metas a cumplir, estimado profesor. Laurina Rivera nos comenta, todo empieza de una idea y se convierte en material. Elvi Reyes nos comenta que los medios de comunicación. Y bueno, ejemplos sobre esta misma línea nos comenta Mirna Ivonne Pérez, una edificación de una casa o un edificio. Javi nos comenta que los automóviles. María Barrera, redes sociales y los accesorios. Y Victoria Julián nos comenta, pueden empezar a estudiar y concluir con éxito. Otro fuerte rugido de león para esta afirmación. Y así es, estimado Educaliona. Si prestas atención a las clases, registras tu asistencia en un 100%, vas a poder presentar evaluación y claro que sí, tomando nota de las clases de fortalecimiento académico. Volvemos con usted, profesor David Rebolledo. Muy bien, educadores, excelentes ejemplos y me han dejado sorprendido porque efectivamente las redes sociales no es algo que podamos tocar, ¿sí? Pero es algo que estamos ocupando todo el tiempo o la mayoría del tiempo. Y aunque no lo podemos tocar o es algo tangible, pero a partir de cualquier red social salió de la idea de alguien más. Así que es algo muy curioso por allí, muy buenos ejemplos, mis estimados educaleones. Aplausos a todos ustedes, muchísimas felicidades. Tienen mucha razón en todos sus ejemplos, así que muy bien. Sin embargo, hubo un momento en el que todo este avance tuvo un leve freno. ¿Por qué? Por diversas circunstancias históricas. Ahí es cuando entramos ya a la Edad Media. Es en este periodo donde, a pesar de las dificultades, surgieron personajes como Santo Tomás de Aquino, San Agustín y Martín Lutero. Estos 3 personajes nos dieron otro tipo de análisis, tomando en cuenta el contexto en que la religión influenciaba todas las esferas sociales. Por ejemplo, San Agustín nos decía que había grados del saber con base en la influencia religiosa, como lo es el teológico, el místico y la santidad. Esto ayudaba, según él, a profundizar en el estudio del alma y el tiempo. Por su parte, Santo Tomás de Aquino, en su obra La Suma Teológica, incorpora la lógica y la ciencia en la filosofía cristiana. ¿Te diste cuenta? Retomó una de las disciplinas de la filosofía, la lógica. Él afirmaba que la fe y la razón no se oponen, sino que se complementan. Qué curioso, ¿no? Sin embargo, Martín Lutero inició un movimiento social con la Reforma Protestante, puesto que llegó a criticar la venta de indulgencias,
proponiendo una reforma interna en la iglesia. Y esto no solamente fue el inicio de un movimiento religioso, sino de varios movimientos sociales, pero también intelectuales. ¿Tú cómo analizas esto? ¿Estás de acuerdo estás de acuerdo con lo que hicieron estos tres personajes o piensas diferente? Dime ahí en los comentarios, un pequeño tic-tac para todos ustedes. Díganme allí en los comentarios, Educalión, ¿están de acuerdo con lo que están afirmando estos tres personajes? ¿O creen que es algo muy apegado a la cuestión religiosa? En lo que esperamos sus comentarios, les comento. En la Edad Media, si bien hubo una gran influencia cristiana, también hubo una influencia musulmana. De allí es que hubo movimientos sociales a partir de las reformas que propone Martín Lutero, de la reforma protestante, con las cruzadas. Allí como se expande la influencia del cristianismo, pero pues no era la única. Así que quitémonos un poco de la cabeza que en la Edad Media nada más hablaba de una sola religión, sino que pues sí, había mucha influencia, pero no nada más era esa. Ahora veamos sus comentarios con nuestro estimadísimo Educaleón. Muchas gracias, profesor David Rebolledo. Iniciamos con Miguel Gutiérrez, que nos comenta: la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Por otro lado, Denz Hernández nos comenta que Estrellita Martínez: ¿de qué sirven las alas si el corazón es una jaula? Muy filosófica esa respuesta. Los siguientes alumnos, Gamiño Montejo Mari nos comenta que siente que es muy apegado a las religiones. Por otro lado, Gabriel Carrillo nos comenta que fueron muy revolucionarios en su tiempo. Mirna Ivonne nos comenta nuevamente: de acuerdo con Tomás de Aquino. Yamitzi Karina nos comenta: pues el pasado no se puede borrar o cambiar, así que estoy de acuerdo. Gume Amado nos comenta que también está de acuerdo con Tomás de Aquino. Estrada Lucía, Luis Notario y Victoria Irigómez Muñón nos comentan que están de acuerdo, y comparto el comentario de Victoria. En ese tiempo era de mucha importancia. Lu GB nos comenta: revolucionaron ideas en su época. Nanceli RJ: se pegaban mucho a la religión. Francisca Ezequiel e Ignacia Agustina, junto con Carmen, confirman su afirmación, válgame la redundancia, sobre lo que comenta Tomás de Aquino. Regresamos con usted, profesor David Rebolledo. Aplausos a todos los que están participando, Vemos una muy buena respuesta de su parte, Educaleones, y es evidente que todos ustedes han estado realizando muy bien esta parte, así que muy bien, los felicito a todos ustedes. Vemos que pues ya estamos avanzando en todo esto, y pues sí, a pesar de que en la Edad Media pues había cierta limitante por la cuestión religiosa, pero eso no significa que no se pudiera avanzar en la búsqueda del conocimiento. En este caso pues había diferentes posturas, ¿no? Como ya lo vimos hace un momento. Y siguiendo con esto, el racionalismo también llega a aparecer. Y este es importante, ¿por qué? Porque René Descartes es el que empieza a generar este movimiento intelectual. Ya estamos metiéndonos en una revolución intelectual, una revolución de ideas. ¿Por qué? Porque decía que la razón está por encima de los sentidos. Cree que podemos conocer las verdades fundamentales del mundo solo con el uso del pensamiento lógico. Y esto se puede resumir a su famosa frase: pienso, luego existo. ¿Tú cómo lo entiendes? Dímelo allí en los comentarios, Educaleones. ¿Cómo entienden esta parte de pienso, luego existo? ¿Sí? De repente es un poco complicado, de repente como que se nos va a la onda. ¿Ustedes cómo lo entienden, estimados Educaleones? Y en lo que me llegan sus respuestas, les comento que aparte de el racionalismo, llega lo que es el empirismo de John Locke, ¿sí? Esta corriente nos dice que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial, pero también llega el idealismo, y en este caso el idealismo subjetivo de Berkeley. Todo depende de la percepción individual. El idealismo también tuvo otra variante, que es el idealismo trascendental, ¿sí? Y este fue expuesto por Kant. La mente estructura la experiencia, decía él.
el idealismo absoluto de Hegel también. O sea, que la realidad es el desarrollo lógico del espíritu. Si se dan cuenta, todos ellos sentaron las bases de lo que hoy conocemos como la filosofía moderna. ¿Sí? ¿Ya vieron? Y a ver, díganme por allí en comentarios. Vamos a pasar a nuestro estimadísimo y bien recibido, nuestro acompañante del estudio, el Educaleón, para leer todas estas opiniones. Muchas gracias, profesor David Rebolledo. Empezamos con Juan Carvajal, que nos comenta: todos confiaban en sus ideas y las defendían. MH Mega nos comenta: de acuerdo con Tomás de Aquino, ya que tengo una educación cristiana. Jacqueline Giselle Salgado nos comenta que es su primer clase de fortalecimiento del grupo 1065 EduG 252P en las instalaciones de Cuernavaca, Morelos, por lo que le mandamos un fuerte rugido de león. Eve Martínez nos comenta: a mí no me leen el comentario. Así que un rugido de león también, porque lo estamos leyendo en este momento. Por otro lado, y respondiendo a sus preguntas, profesor, nos comentan los educaliones que cada uno es libre de pensar antes de actuar. Gramiño Montejo Mari nos comenta: primero lo analizo y luego actúo. Azael Navarro nos comenta: pensar antes de actuar. Gina Trinidad: que primero debemos de pensar y después el hacer. Sheila Alonso: piensa y luego comenta lo que es lógico. Pacheco Faridit: primero lo analizo y después lo actúo. Jenny Barona: que debemos de pensar antes de poder actuar. Y finalmente Araceli Estrada, que nos comenta que uno piensa antes de actuar. Y aquí yo les pregunto, estimados educaliones, ¿ustedes se han visto en ese escenario en el cual ustedes por algún motivo les ha ganado más la euforia del momento que el razonamiento? Los leo en los comentarios y los invito a compartir esta clase y mediante las reacciones y los leoncitos confirmar si están de acuerdo con las afirmaciones de sus compañeros. Volvemos con usted, profesor David Rebolledo. Muy bien, educaliones. Vemos que están a toda garra y analizando todo esto del idealismo, un poco lo que decía el Educaleón, es preciso que muchas veces nos llevamos por el impulso y no razonamos las cosas, más cuando estás así como muy molesto, muy enojado, dices y dices y dices cosas y al ratito te arrepientes de esto, ¿no? Y entonces pues hay allí donde generalmente pues ya no actúas de la manera más lógica, ¿sí? Y siguiendo un poquito lo que les decía del idealismo, ahí ya vieron que hay diferentes tipos de idealismo. Evidentemente pues está la percepción individual, lo de Berkeley. El idealismo individual, acuérdate, es la experiencia, tú cómo tienes esa idea de una casa, por ejemplo, el término casa. Casa, de forma individual, cada uno de ustedes tiene un concepto de casa o de hogar, ¿sí? O algunos dicen, pues, una casita con un cuartito, otros una casa con muchas habitaciones, otros con un gran jardín. Y si se dan cuenta, esto es una percepción individual de un mismo concepto, ¿sí? Ahora, con la cuestión del idealismo trascendental, o sea, lo que decía Kant, la mente estructura la experiencia. Cuando nosotros hablamos de casa, ¿sí? Cada uno tiene su historia. Cada uno tuvo un tipo de hogar, entonces cada uno tiene una estructura mental con respecto a esos términos o a esos conceptos, que es casa. O por ejemplo, lo que decía Hegel con el idealismo absoluto, ¿sí? Dice, la realidad es el desarrollo lógico del espíritu. O sea, que siguiendo el ejemplo casa, podemos tener un concepto general de lo que es casa u hogar. Y entonces a partir de eso nosotros tenemos que ocupar la lógica para poderlo desarrollar, ¿sí? ¿Ya vieron? Todos ellos hablaron de diferentes formas, de diferentes perspectivas de una misma corriente intelectual. ¿Qué te pareció? ¿Qué puedes concluir de lo visto el día de hoy, Educaleón, Educaleona? ¿Algún filósofo favorito o con el que te identifiques más? Dinos ahí en los comentarios un pequeño tic-tac para todos ustedes, para que tengamos ese espacio de comentar, de compartir, de opinar. Y mientras tanto, te invito a que dejes tu reacción en la publicación y que compartas esta transmisión. Generemos un cambio en la educación de nuestro país, Educaleones. A ver, ¿cómo vamos por allí con las conclusiones? ¿Ya todos han concluido? Y
¿Quién ya compartió? A ver, todos los que ya compartieron, unos aplausos para todos los que ya compartieron. ¿Por qué? Porque ya nos dieron ese voz, ese margen de poder llegar a más personas. ¿Sí? ¿Cómo vamos con esas conclusiones? Mi estimada voz de todos, la voz del mundo, la voz del estudiante, la voz del Educaleón. Muchas gracias, profesor David Rebolledo. Aquí respondiendo a las inquietudes y respuestas de los alumnos, Rosy Sánchez nos comenta que efectivamente, por impulso, muchas veces uno dice y hace cosas que no están bien y que posteriormente se arrepiente. Abigail de la Rosa nos dice que igualmente es muy común que primero digamos cosas y después nos atormentemos por ponerlos a analizar. Giovanna Cárdenas nos comenta que si en algún momento por inmadurez actuamos o nos comportamos muy mal, después nos arrepentimos. Y bueno, creo que todos los educaliones coincidimos en que hemos sido víctimas de estos sentimientos, lo cual es bastante normal, ya que somos humanos, estimados educaliones, y es una de las bonitas cosas que ofrece la vida de un educalión, además de salir adelante, es de vivir todas estas emociones y sensaciones del día a día para que nuestra vida no sea una monotonía. Me salió un verso sin esfuerzo. Y bueno, un rugido de león también para el grupo EduG249P que nos les están solicitando mediante el compañero Abel. Por último, y para terminar mi participación el día de hoy, nos comentan los filósofos favoritos de los educaliones, los cuales son René Descartes, Pitágoras, Platón, Martín Lutero y René Descartes de parte de María Barrera. Muchas gracias a todos, estimados educaliones. Los esperamos en la transmisión del día de mañana y volvemos con usted, profesor David Rebolledo. Muy bien, educaliones. Bueno, pues muchos ya los veo por acá que han compartido que el amor platónico se identifican con esta parte de Platón. Creo que todos hemos llegado a un punto de esa índole de idealizar a una persona. Creo que cada uno de ustedes ha tenido esa experiencia, que bueno, es compartir un sentimiento muy bonito como es el amor. Entonces, pues veo muchos de ustedes, pero mi estimado Educaleón, todavía no se termina su participación, porque el día de hoy me tiene que decir cuáles son los 3 educaleones, porque hoy vamos a escoger a 3 educaleones. ¿Qué educaleones? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, estimado Educaleón, Educaleona, te comparto. Vamos a generar una dinámica durante todo el mes de julio para los educaleones que más participen, que más estén allí comentando, que estén en todas las transmisiones. Vamos a estarlos ahí anotando, vamos a tomarlos bien en cuenta para que al final vamos a entregar una garrita por cada transmisión, ¿sí? En este caso vamos a dar 3 garritas, 3 educaleones que participaron más. ¿Y qué va a pasar? Que conforme vayamos pasando el mes de julio, en cada una de las transmisiones vamos a tener allí nuestro pequeño contador de educaleones más participativos, porque a final de mes vamos a reconocer a los más participativos, les vamos a hacer llegar por allí una pequeña sorpresa a todos ustedes para que estén muy atentos, estén muy participativos y estén cada vez más cerca de su evaluación, más preparados a toda garra. A ver, veamos por allí qué educaleones son los que se ganaron la garrita de la transmisión del día de hoy. Así que si ya estamos listos, vamos a ver. Si ya estamos listos, excelente. Vamos a escuchar a nuestro estimadísimo Educaleón. Muchísimas gracias, profesor David Rebolledo, y mandamos unos aplausos y un fuerte rugido de león a las siguientes compañeras que, además de participar, dieron comentarios muy puntuales y estuvieron activas en la transmisión, siendo Mirna Ivonne Pérez y Laurina Rivera las ganadoras del día de hoy, lunes 30 de junio de la clase de las 7 de la tarde. Y por último, un fuerte rugido de león también a José Domingo, quien es un alumno de Impulsa Charcas y nos comenta que, como conclusión, él llegó a que todos tenemos algo en común con todos los filósofos. Eso es todo, estimados educaliones. Los invitamos a seguir participando en la dinámica y que si tienen una respuesta sobre la pregunta dada por el profesor, escríbanla en los comentarios y con todo gusto, aquí su voz del pueblo los leerá en vivo. Regresamos con usted, profesor David. Muy bien, mi estimado Educaleón. Bueno, yo tengo un rugido de león muy especial para Laura Baena. Laura Baena, rugido de león para ti, claro que sí. Estamos bien pendientes de todos tus comentarios. Qué bueno que estás muy activa, así que a seguirle echando ganas, educaleones, a seguir participando, a seguir comentando todos sus comentarios, porque los educaleones más participativos, los 3 educaleones más participativos, van a tener allí una sorpresa al final del mes de julio. Así que es una nueva dinámica que tenemos por acá
Y pues bueno, esperamos que esta información te haya resultado útil en el estudio del módulo de Humanidades. Recuerda, las reglas de la palabra clave. No se debe compartir por ningún medio ni en la caja de comentarios. Debes escribirlas con letras mayúsculas en tu Hoy Aprendí de tu plataforma u.impevirtual.mx. La palabra clave del día de hoy es... hay un pequeño suspenso, ¿verdad? Claro, para todos ustedes. Muy bien. La palabra clave del día de hoy es reflexión. Si te ha quedado clara la palabra clave, déjanos tu leoncito aquí en los comentarios para verificar que todo ha quedado claro. Vuelvo a repetir, la palabra clave del día de hoy es reflexión. Ojo, tienen que escribirla correctamente ahí en la ortografía, hay que repasar comunicación, cómo se escribe reflexión, ¿verdad? Pero no lo compartan en los comentarios, no hagan trampa, Así que muy atentos por allí. Muchísimas gracias, creo que les gustó la transmisión, vemos por aquí muy buenos comentarios, ¿sí? Y pues bueno, mientras tanto, pues yo creo que hemos escuchado muchísimas cosas, hemos generado un bonito espacio de reflexión, de aprendizaje. Así que, excelente Educaliones, muy bien, felicidades, unos aplausos para todos ustedes, claro que sí. Y por esta ocasión me despido, no sin antes decirles que en Educatón se estudia hoy y mañana también. Hasta la próxima.